¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo live. Fíjate que hace bastante tiempo que no hacemos un nuevo live y hoy hablamos nada más ni nada menos que 40 tips para rendir más y rendir mucho mejor. Y es que hablaremos de productividad, pero también hablaremos de bienestar. Hablaremos sobre todo de diferentes trucos, algunos de ellos psicológicos y otros más de productividad, para que vivas mejor y sobre todo rindas mejor con mayor bienestar. Porque al final está muy bien conseguir muchas cosas, bla, 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 tú ya lo sabes, pero si finalmente nos encontramos mal, no sentimos que estamos alineados con los objetivos, pues seguramente tendremos graves problemas para llegar a nuestras metas. Así que si te parece de acuerdo, empezamos ya. Pues sí, listo. Ya tenemos aquí la presentación de 40 tips para vivir mejor y rendir más. Y fíjate que al final, como siempre, esto es muy personal. La ciencia puede decir misa, hay muchas cosas interesantes, me encanta la neurociencia, como bien sabes, pero al final es un tema de cómo te encuentras, esa percepción, esa sensación. Hay trucos que te van a funcionar más a ti y en cambio otros van a funcionar más a otras personas. Así que no todos son para todo el mundo y evidentemente también depende la intensidad que le des a cada uno de estos tips. Así que vamos a ir de acuerdo, vamos a hablar de estos 40 tips para vivir mejor y rendir mucho más. Lo primero, me encanta empezar con una frase siempre y es, oye, estamos hablando siempre de la zona de confort y hablaremos después, pero yo te diría que más que alejarte de la zona de confort y salir, como siempre se dice, de acuerdo, en multitud de sitios, lo que te diría es que haces esa zona de confort mucho más grande. Amplíala lo máximo que puedas, porque tenemos que encontrarnos bien en lo que hacemos. Está bien vivir épocas de incertidumbre, de momentos que no sabemos lo que va a pasar, pero en medida de lo posible siéntete cómodo, ¿de acuerdo? Y hablaremos justamente de esto también más adelante en alguno de los tips. Pues ahora sí, empezamos ya con estos tips, ¿de acuerdo? Y empezaremos con el número 1. El primero de todos, y es un poco el que me gusta también porque le quitamos hierro al asunto. Fíjate que cuando hablamos de cumplir, ¿de acuerdo? Significa que un día te marcaste los objetivos o que alguien te propuso algo y hay que hacerlo sí o sí en unas fechas que supuestamente han sido determinadas. Pues bien, déjame decirte que la mayoría de objetivos terminan por no cumplirse nunca. Si tú ya lo sabes, seguramente lo has vivido alguna vez y es que te pones un objetivo para hacer el 2 de octubre y llega el 2 de octubre y tú sabes que de acuerdo no se cumplió nada, ni siquiera tuviste tiempo para empezar, ni siquiera tuviste tiempo para mirártelo, ¿qué es más? Así que no cumplir está bien y todas las prioridades y todas las cosas pendientes que tengas van a cambiar por completo. Son cosas que se van a mover, cosas que tenías previstas al final resulta que no se van a hacer. Y así es la vida, no pasa nada. Lo digo porque a veces cuando anotamos estos objetivos, la sensación es que hay que cumplirlos porque un día los anoté y nos autoflagelamos, nos autoforzamos, una especie de imposición o de autoimposición a conseguir cosas que simplemente dijimos. Es que hay que hacer este deporte, es que tengo que patinar, es que tengo que ir a hacer running, es que si no lo hago, pues ¿qué van a pensar el resto de mí? O sobre todo me voy a, no sé si vilipendiar en mí mismo, ¿de acuerdo? O simplemente me voy a como autoinsultar. Entonces, creo que todo esto no tiene sentido. Yo en mi caso soy el primero que me encanta probar cosas nuevas y siempre estoy indagando en la nueva forma de hacer ciertas cosas. Pero al final soy consciente conmigo mismo y muchos de los objetivos que me marqué en su momento determinado, pues simplemente no los llegué a hacer. Al principio los tenía conmigo, es decir, los mantenía siempre, pero al final me di cuenta, de acuerdo, que era mejor eliminar y que en otro momento de la vida, de verdad, si son tan importantes para ti como dices, seguro que volverán a existir. Seguro que se te volverán a cruzar, no tengas ninguna duda. Así que no cumplir está bien, está ok. No hace falta cumplir siempre. A veces también esta carga mental nos termina acusando, de acuerdo, en muchos aspectos y sobre todo termina repercutiendo a nivel de salud mental y cómo nos encontramos nosotros con el resto del mundo. Tip número 1, no cumplir está bien. Tip número 2, uno de los más potentes que aprendí seguramente recientemente, aunque es una cosa que leí hace bastante tiempo, pero no me quedó clara hasta hace poco menos de un año. Y es que tendemos a pensar que todo lo que significa no hacia nosotros es un rechazo o se vive como tal. O incluso cuando valoramos de otras personas, también hablamos de este rechazo. Pero más allá de la realidad, más allá de todo esto, el rechazo no existe. La vida es inclusiva y tú lo sabes, los animales se comen unos a otros. Por supuesto que un animal puede pensar que ha habido un rechazo hacia uno mismo porque no consiguió su resultado, pero para el otro será un premio o un éxito haber cazado a otro animal. Pues lo mismo ocurre con las personas. Siempre está todo en constante equilibrio, aunque no lo parezca. Aunque podamos pensar que todo son injusticias, que todos los marrones caen encima de ti, como dice Emilio Duró, ¿no? Que tú eres ahí una pequeña mierdecilla, ¿de acuerdo? Y te van lloviendo los marrones y resulta que tú siempre
eres los mismos marrones. Pues no, claro que no, al final a todo el mundo nos pasan cosas, faltaría más. Entonces, el rechazo es algo natural. Que las cosas no funcionen es lo más natural del mundo. Lo raro es que funcionen, porque significa que una pieza y otra han sido unidas de forma perfecta. Y eso no suele pasar mucho. Al final todo es bastante imperfecto, porque la mayoría de objetivos, al final, no son números, no son métricas, simplemente son procesos que has ido siguiendo y te has acercado a lo que tenías en tus expectativas. Por eso casi siempre no cumplimos nunca nuestras expectativas. Así que el rechazo no existe. Y entender esto de forma profunda, como si fuera una creencia, es algo que va a cambiar radicalmente tu vida, porque vas a entender de una forma distinta el trabajo, las relaciones personales, las relaciones con tu familia. El que te diga un no cliente o simplemente que un cliente te diga que tu trabajo es basura o que no sirve para nada, al final, por supuesto que lo puede decir, faltaría más. Y esto no es un rechazo. Serán malas palabras que tú consideres o simplemente lo podrás catalogar como quieras, pero el rechazo lo ponemos nosotros. La vida es siempre inclusiva. Y número 3, sin sacrificio. Que he dicho, mira, justamente que habla de palabras, sin sacrificio, por favor. El sacrificio es una cosa muy, muy, muy de nuestra cultura, sobre todo en la cultura, pues en España especialmente o en otros países. Cuando se habla de sacrificio, pues todo el mundo tiene que esforzarse muchísimo, esforzarse, sudar sangre incluso para conseguir un resultado. Y déjame decirte que hay una parte de verdad, por supuesto, porque al final hay que hacer cosas para que algo suceda. Hasta ahí nada que decir, pero el sacrificio al final significa que renuncias prácticamente a todo, que haces cosas a desgana, que incluso muchísimas cosas de acuerdo las haces pues con pocas ganas de hacerla y además incluso con cierto dolor de que estás perdiendo el tiempo y que no deberías estar ahí y que ese sacrificio a la larga termina repercutiendo en ti, porque la vida es muy sabia. Al final nuestro cuerpo, si tú estás, por ejemplo, presionado, estresado, ansioso, termina estando mucho más tenso, mucho más ansioso y, por supuesto, también mucho más congestionado. Entonces empieza a tener, pues esos problemas, ciertas partes del cuerpo. El cuerpo al final es muy sabio y todo se somatiza. Cualquier cosa psíquica, de acuerdo, que tengas aquí, de una manera u otra se somatiza. Hay muchísimos estudios que hablan de eso, pero por supuesto uno tiene que vivirlo. No hace falta recordar una época de estrés para saber cómo acaba realmente el resultado. Así que ya lo sabes, por supuesto que hay que hacer cosas y hay que darle mucha caña a la acción, pero el sacrificio no es necesario, por favor. Es decir, no hace falta matarse por algo porque ese algo no va a llegar si tú estás muerto. Si tú estás vivo, por supuesto que va a funcionar. Así que, ¿estás de acuerdo con esto? Déjamelo en los comentarios también. Tip número 4, una noticia por día. Una noticia por día. Fíjate que vivimos rodeadísimos de noticias. Muchas veces encendemos la televisión o simplemente en Twitter o cualquier red social y está lleno de noticias. Y claro que está bien con las noticias y podemos pasarlo muy bien. Y algunas de ellas incluso son entretenidas. Pero tú ya sabes que al final nuestro cerebro lo que más le gusta son aquellas cosas que tienen morbo, que son negativas, porque en el mundo, a nivel comercial, es lo que mejor funciona. Y tampoco hay que darle la culpa, la responsabilidad a las grandes cadenas de televisión, porque simplemente el cuerpo humano prefiere este tipo de cosas porque, bueno, es como que percibe otro tipo de riesgo. No sé qué va a pasar exactamente con mi vida. Entonces, nos gusta realmente ver cosas negativas, cosas que realmente nos salen de lo habitual. Por ese motivo, de acuerdo, te recomiendo que solo consumas una noticia al día. Una noticia al día, simplemente, o incluso ninguna si quieres, ¿eh? Pongo una básicamente para tener un mínimo y así también estar algo comunicado con el resto de personas. Pero una noticia al día yo diría que es más que suficiente, de acuerdo, para poderlo hacer. Así que un punto a tener en cuenta, cada día limítate a consumir una noticia al día, la que tú quieras. Hombre, si es positiva, mucho mejor, de acuerdo, que si es muy, muy negativa. ¿Vamos a por el siguiente tip? Un tip que a mí me funciona muy bien también para vivir mejor y rendir más, que son las lecturas temáticas. Y es que hay que descubrir lecturas que son totalmente distintas a las tuyas. Y me gusta sobre todo hacer monográficos de un tema. A veces nos pasa que leemos sobre temas muy dispersos y una recomendación que a mí me ha funcionado muchísimo también para rendir más y sobre todo aprender de cosas distintas son estas lecturas temáticas. Por ejemplo, lo que hago de acuerdo es que durante un mes le dedico un especial completo, un monográfico a una temática en concreto. Puede ser cualquiera. Puede ser algo que tenga interés para ti, algo que te gustaría descubrir porque tienes curiosidad o algo relacionado con el desarrollo personal o con las relaciones personales, como por ejemplo podría ser todo tipo de terapias, ¿de acuerdo? Temas de psicoterapia, psicología, lo que te quieras, coaching,
Y fíjate que también podría ser cosas pues, más técnicas, ¿no? Podría ser la inteligencia artificial, podría ser también el blockchain, es decir, hay multitud de cosas que podemos leer que realmente lo van a petar en un futuro seguramente y es conveniente saber mucho más sobre esto. Entonces, para rendir más tenemos que saber esto porque en el fondo estimulamos algo de lo que ya hablamos, ¿de acuerdo? Que es el future thinking, el pensamiento del futuro. Las personas que son capaces de avanzarse lo que va a pasar seguramente podrán rendir mucho más porque ya saben dónde tienen que dirigirse, podrán experimentar cosas nuevas y esa sensación de dopamina estará mucho más elevada en el cuerpo. Así que recomiendo de verdad lecturas temáticas de cosas muy concretas que pueden realmente ayudarte muchísimo en este sentido. Más cosas, más tips. El sexto tip, energía mental. Energía mental es un tema que hemos hablado muchísimo en todos los vídeos que tenemos colgados y es que al final cada persona tiene un momento distinto de su máxima energía mental. Ya sabes que puede ser pues, más bien por las mañanas, en los mediodías, por las tardes o incluso de noches. Hay muchos tipos de cronotipos, que así es como se llaman, ¿de acuerdo? Esos momentos diarios en los cuales tienes más energía. Y la idea es, como siempre, es que cuando tengas más energía, hacer las tareas mucho más complejas, que en general es todo lo contrario de lo que solemos hacer habitualmente. Así que en vez de empezar por correo electrónico, por redes sociales y por aquellas cosas que son simplemente flashes de información, pero que no aportan un valor real, mi recomendación es que empieces justo lo contrario. Empieza la mañana directamente con aquellas cosas que te cuestan más, que hay más complejidad. Eso sí, es verdad que antes de empezar al nivel óptimo, digamos, de energía mental, mi recomendación es que hagas tareas aceleradoras. De hecho, me refiero a cosas como, por ejemplo, la lectura, a revisar un documento, cosas que simplemente pongan a tono tu cerebro para que a la hora de rendir te sea mucho más fácil. Y es que cuando tú empieces el día, por ejemplo, en el caso de que tengas más energía por la mañana, oye, cuesta horrores ponerse al 100% porque necesitas un poquito de recarga. Las pilas están muy bajas de energía, así que nos interesa este tema. Así que energía mental, de acuerdo, importantísimo este punto. Más temas, deporte integrado, tip número 7. El deporte integrado se refiere a que a veces buscamos espacios para hacer deporte. Por ejemplo, hoy me voy a reservar 1 hora para ir a caminar o me voy a reservar, por ejemplo, 2 horas para hacer según qué cosas. Perfecto. Pero normalmente vamos muy ajetreados y la gente que está buscando tiempo para hacer deporte, normalmente ese tiempo se lo termina comiendo a él o a ella. Mi recomendación en este sentido, de acuerdo, es que lo integres a tu rutina laboral. Y es que cuando hagas un descanso, pues oye, haz unos estiramientos o simplemente ve algún vídeo de YouTube, por ejemplo, donde puedes ver, por ejemplo, pues cómo lo hace otra persona y tú lo puedes reproducir o mimetizar. Hay muchísimas maneras de hacer deporte integrado. Además, hoy en día a nivel virtual tienes muchísimas rutinas y mi recomendación siempre es que tengas tu lote, tu paquete, digamos, de pesas en casa o de barras, algo básico, ¿de acuerdo?, para poder hacer tus ejercicios. No dependas hoy en día, ¿de acuerdo?, de estar en otro sitio, porque ya sabemos cómo está el tema y el bicho que pulula por aquí al final nos está diciendo que muchas veces no podemos acceder a según qué sitios y por si acaso, oye, ¿por qué no hacerlo a casa? Si tienes que ir a un cliente o tienes que ir a ver a un socio o un amigo, pues en vez, por ejemplo, de ir en tu coche, en tu carro, o tomar el metro, o tomar el autobús, pues evidentemente lo puedes hacer en bicicleta, paseando, es decir, integra el deporte en tu vida. Hazlo de forma integrada, porque si tienes que buscar un espacio para ello, te costará muchísimo más y lo peor de todo, no lo vas a hacer. Y el gran problema de todo esto es que no hagamos nada, como mínimo que sea poco, pero que sea de valor y que esté integrado en nuestra rutina. 8, correos estratégicos, ¿sí? Correos estratégicos. A mí personalmente me gusta mucho y es que los correos durante el día tienen que ser estratégicos sí o sí. Y fíjate que muchas veces, de acuerdo, contestamos sin pensar, ¿no? Directamente pues entramos en el correo y lo hacemos. Correos estratégicos me refiere que al final lo que hay que hacer siempre es que los correos de más valor, aquellos que te cuesta más contestar, hay que contestarlos cuando tengas más energía. En los momentos de alta energía, sí, es importante porque al final son como tareas. En cambio, todos aquellos correos, de acuerdo, que al final no diré que son basura o simplemente son menos valiosos o son cosas de información que no te aportan demasiado, mi solución es que los hagas en momentos de baja energía y que utilices sobre todo aquellos momentos muertos del día que sabes que te cuesta un poquito más, pues para desprenderte de aquellos mensajes que simplemente tienes que poner ok, gracias, o ni siquiera eso, simplemente borrarlos o leerlos por encima porque no aportan mucho valor. Así que hay que leer el correo de forma estratégica siempre. El correo no debería hacernos perder demasiado tiempo. De hecho, el correo, de acuerdo, no es trabajar muchas veces y si eso lo sabes.
cuando firmas el contrato en cualquier sitio, y aunque seas freelance, ¿de acuerdo?, y te dediques a ello, tú sabes perfectamente, ¿de acuerdo?, que al final el correo no te va a dar de comer muchísimas veces, a no ser que te dediques a atención al cliente o que gestiones incidencias de otras personas. Entonces sí, y el correo es la parte más importante, porque el correo es estratégico, es tu fuente de trabajo principal. Si no es así, como la mayoría de los mortales, como el 90% de las personas que están trabajando ahora mismo, tanto a nivel personal como en empresa, pues muchos de ellos, la verdad, no hará falta que los hagas. Más cositas. Tip número 9, invierte en método, ¿sí? Y esto no es ninguna criptomoneda, ¿de acuerdo? No es nada extraño. En método me refiero en metodología. Y es que cuando hablamos de productividad, planificación, organización, nos centramos siempre en pequeñas herramientas, en pequeños cambios, en tips, que si la regla de los 2 segundos, que si, por ejemplo, tener una lista para más tarde. Es decir, todo esto al final son pequeños parches y lo ideal siempre es tener un método, ya sea el de neuroproductividad, ya sea el de GTD, el de CTD, el de Getting Things Done, Getting Results, el que tú quieras. Absolutamente todos son perfectamente válidos. Ahora me he dado cuenta, ¿de acuerdo?, que he hecho Getting Things Done y he hecho GTD. Al final es el mismo modelo, ¿de acuerdo? Getting Results, ¿de acuerdo?, es otro modelo muy interesante, o el mismo que proponen los chicos de Action Efficiency, muy chulo también, y OmniFocus, que también tiene su propio diseño y muy interesante en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, invierten más en método porque es algo que va a perdurar. En cambio, si inviertes en herramientas, en tecnología, es algo que es muy, muy inestable porque todo puede cambiar y es más, si estás en una empresa, en tu caso, el día siguiente te pueden cambiar la herramienta, entonces no te acordarás de la mayoría de las cosas y no te van a servir, porque las herramientas tienen eso. Entre una y otra veces la casa sin barrer y muchas cosas son incompatibles. ¿Cuesta de entender? Sí, pero suele pasar y seguramente lo habrás vivido en tu propia carne. Dicho esto, de acuerdo, vamos a por ello. Tip 10, el modo búnker. Este es un modo sencillo que me encanta hablar de ella, lo sabes, y es que, oye, cada día tiene un espacio, da igual el tiempo, pueden ser 20 minutos, 30 minutos, una hora incluso, una hora y media. Pero durante esa hora y media, oye, intenta desvincular cualquier tipo de dispositivo delante de ti, todo desenchufado, ¿de acuerdo? Todo sin conexión, todo sin wifi, sin internet, sin nada. Y en ese momento es tu momento. Ese momento que sabes que después no vas a recuperar. Porque, seamos sinceros, hay momentos en el día que tú sabes que una vez te has desconcentrado, ya no van a volver porque vendrán las interrupciones, las llamadas furtivas, vendrán otras cosas, ¿de acuerdo?, que te van a decir, cosas que sean imprevistos, cosas que hay que cambiar. Todos estos temas al final harán que ese momento precioso y preciado, ¿de acuerdo?, que perdiste en ese momento, no lo volverás a recuperar. O, como mínimo, te costará muchísimo. Así que ese modo búnker tiene que estar cada día, aunque sea muy poquito tiempo. Es que yo, Miquel, no tengo tiempo para hacerlo 1 hora o 50 minutos. Oye, pues 20 minutos. 30 minutos, con eso es suficiente, pero es el tiempo más valioso que tendrás durante todo el día y lo más importante es tiempo creativo, con energía creativa al máximo para aprovechar al 100%. Por lo tanto, también es un tema interesante. Tip número 11, habilidades críticas. Sí, habilidades críticas me refiero a esas habilidades núcleo tuyas que sabes que son buenas, las fortalezas que tú tienes. Yo soy muy fan, ¿de acuerdo?, de siempre invertir en fortalezas y no tanto en debilidades. Además, ahora me gusta porque se está poniendo muy de moda todo este tema y es que las habilidades críticas son aquellas, ¿de acuerdo?, que pueden cambiar por completo la forma en que tú eres, en la que te gestionas, en la que hablas a otras personas. Así que aquello que tú haces bien, esas habilidades críticas, intenta, de acuerdo, mejorarlas cada día, porque eso realmente es lo que te va a cambiar la vida. Esto es lo que tienes que invertir como tú, como persona, como ser. A veces intentamos invertir en cosas que, bueno, sí, son como muy secundarias, pero invierte en aquellas habilidades críticas. ¿De acuerdo? Puede ser empatía, puede ser que te dé muy bien el tema de la comunicación. En mi caso, pues todo el tema de la gestión, que es el de proyectos, productividad, personalización de productos, servicios, marketing, todo este tema al final me encanta y, por supuesto, es una habilidad crítica para mí, una fortaleza. Y yo esto lo desarrollo diariamente porque considero que no solo me va a llevar a una buena vida, sino que además voy a pasármelo bien y disfruto con ello. Por lo tanto, dedica tiempo a estas habilidades críticas y no siempre hagas cosas, digamos, nuevas por hacer, porque están de moda, porque alguien me dijo que tendría que hacerlas. Eso está bien, pero a nivel de personal, pues seguramente no sea la mejor inversión. Más tips, ¿de acuerdo? Tip número 12, atajos de teclado. Hay muchísimas herramientas como FreeExpress, ¿de acuerdo?, que es fantástica y que te sirve para hacer atajos de teclado. Si tienes que enviar la facturación siempre y nunca te acuerdas de cuál es el CIF de tu empresa, pues oye, ten un atajo de teclado que ya te ponga el CIF directamente o todos los datos de facturación. O, por ejemplo, pues el número de teléfono, tu dirección de Skype, tu dirección de Zoom, tu dirección de Whereby, es decir, hay muchísimas opciones, ¿de acuerdo? Estos atajos de teclado son maravilla, son ambrosía, ¿sí? Son hijos del Dios, porque al final el hecho de que los tengamos acostumbrados y ya tengamos un montón de diferentes atajos de teclado, si cada día ganamos 10, 20, 30 segundos, si esto lo vas sumando a diario, oye,
pues que no nos quite lo bailado. Hay una cantidad de atajos que podemos aprender y sobre todo los podemos hacer de forma más efectiva que la verdad hay que probarlo sí o sí. Phrase Express, si no lo conoces, es una herramienta fantástica, ¿de acuerdo? Que funciona muy bien y que te permite hacer todo tipo de comandos de forma gratuita. Así que ahí es nada, ¿de acuerdo? Atajos de acoplado, sí, siempre. Tip número 13, en este tema será muy corto, muy breve, pero considero que es importante. Cada vez más, de acuerdo, las personas que trabajamos en el conocimiento, ya sea impartiendo charlas, formaciones o simplemente estamos en casa muchísimo tiempo, delante de la pantalla de tu ordenador o computadora, creo que es importante tener más de una pantalla. Hay personas que pueden llegar a tener 3 pantallas, 4 pantallas. Aquí también dependerá, obviamente, de tu tipo de trabajo. Hay personas de acuerdo que con 2 pantallas será más que suficiente y con 3 o con 4, pues depende de qué tipo de perfiles. El hecho es que una sola pantalla, a veces, especialmente cuando estás solo y tienes que impartir alguna sesión, se antoja un poco complicado porque pareces un dragón bicéfalo y es que tu cabeza está por un lado aquí y por el otro está mirando otras cosas. Así que mi recomendación es que siempre que puedas, de acuerdo, doble pantalla, es muy sencillo. Hoy en día una pantalla te puede costar alrededor de los 70, 80 dólares hasta los 120, 130 dólares si quieres algo normal, que además tenga cuidado de tu vista, que esto es muy importante. Y fíjate que si quieres ir un poquito más allá, pues puedes encontrar cosas de 200 dólares, 200 euros que están estupendamente bien. Así que ya no hay excusa, no es un tema de precio, así que puedes encontrar donde tú quieras una doble pantalla. Tip número 14. Este es muy sencillo, pero también es básico. Escritorio despejado. Fíjate que nuestra mente es un poco perversa y cualquier cosa que vea que esté activa sabe de acuerdo que tiene que pensar en dónde viene, qué hace aquí exactamente, qué tipo de memoria le evoca, qué tipo de cosas piensa. Entonces, el escritorio despejado básicamente es un tema de foco. Cuando tú estás delante de la pantalla y sabes que a tus alrededores no tienes nada, ningún objeto te evoca nada. No piensas en nada. ¿Dónde debería estar esto? Este libro tengo que devolverlo a la otra persona. Esta taza lleva 3 días aquí con el café incrustado. Tengo que devolverlo aquí a la cocina porque si no esto va a explotar de olor, va a oler fatal. Este tipo de cosas, pensamiento. El tema es que nuestra mente siempre imagina, tiende a rellenar huecos. Esto es un clásico de nuestra mente, ¿no? Que rellena huecos. Y es que si algo no lo sabemos, pues a partir de aquí le damos información, muchas veces totalmente ficticia, que nos haremos inventado nosotros. Al final nosotros tenemos un pequeño fake brain, ¿no? Igual que las fake news, y este fake brain al final es lo que hace es retroalimentar la información de cosas que no tienen ningún valor. Más cositas, ¿de acuerdo? Tip número 15, escribir con foco. Y es que muchas veces tendremos que escribir, ya sea en un Word o en cualquier otro sitio. Yo en este caso, de acuerdo, recomiendo utilizar aplicaciones como ZenPen, ¿de acuerdo? Que es una herramienta que te permite escribir y después copiar el texto y ponerlo en un Word, por ejemplo. Y es una página, de acuerdo, que no hay ningún tipo de concentración. Al revés, que hay muchísima concentración porque no hay nada, no hay ninguna funcionalidad, solo tiene las cosas básicas para escribir y tampoco tiene muchísimos formatos. Solo es una cuestión, de acuerdo, de que tiene los típicos párrafos para que todo quede bien a nivel de sangrías, tiene las negritas, las cursivas y luego cosa más. Pero está pensado, de acuerdo, para que no veas absolutamente nada, ni siquiera una página web ni nada. Entonces, recomiendo bastante eso. También tengo un vídeo en YouTube, de acuerdo, donde hablo de una funcionalidad de Word que se llama Focus o concentración, que te permite, de acuerdo, ver la pantalla al 100% sin que se vea absolutamente nada. Así que también lo recomiendo para cuando estés escribiendo y no quieres ningún tipo de distracción, que al final ya lo sabes, ¿eh? Cualquier pequeño pop-up, ventana emergente, automáticamente nuestro cerebro se va para allá, aunque solo sea para pasar, a ver qué pasaba, ¿no? A ver si esto es para mí. No, no parece tan importante, pero tú ya perdiste muchísimo tiempo y aquí muchos estudios científicos hablan de que, ¿no? O sea, tardamos hasta 25 minutos. 25 minutos, ahí es nada, de acuerdo, a volver a recuperar. Algunos son más finos y dicen entre 22 y 24 minutos, pero bueno, al final, piénsalo, es un cuarto de hora, es decir, un cuarto de una hora. No es que sea un cuarto de hora, sino un cuarto de una hora, es muchísimo tiempo. Tip número 6, escribe a diario. Escribe a diario, de verdad es una de las mejores prácticas para rendir más porque te da una flexibilidad cognitiva brutal. Cuando tú cada día haces contenido y haces diferentes cosas, el hecho de escribir a diario, de acuerdo, te da una facilidad de creación que es increíble como después lo puedes extrapolar también a tus trabajos, a tus proyectos. Así que es una práctica, de acuerdo, es una habilidad que recomiendo siempre. Antes hablaba de las habilidades críticas, pues esta para mí es una de ellas. Y es que cuando escribes a diario, tu mente va sola. Con eso no quiere decir que te conviertas en un Superman o Superwoman, que puedes escribir un libro en 2 días. No, no es por eso. Pero sí que es verdad que te aparecen muchas más facilidades de palabra. Tienes más fácil ahora, por ejemplo, de hacer una frase. Hablas incluso de una forma mucho más, no sé si fluida, iba a decir fluente, pero esto es en inglés, ¿de acuerdo? Mucho más fluida. Entonces, recomiendo de verdad, ¿de acuerdo?, que puedas escribir cada día, aunque sea algo muy sencillo, pero simplemente para ti, por un tema de crecimiento personal. Y, por supuesto, si esto lo puedes utilizar también a nivel de marketing o contenido personal para tus páginas y de redes sociales, oye, pues adelante también, claro que sí.
Tip número 17. Aplica la regla 40-70. No sé si te suena esta regla, pero básicamente es para cuando buscamos información sobre algo. Y es que en general a veces o nos pasamos de poco, es decir, no tenemos prácticamente ninguna información y ya publicamos algo, o lo buscamos todo lo que hay en el mercado, todo lo que hay en la web, y eso hace, de acuerdo, que al final no podamos, de acuerdo, tener toda la información completa. Y ahí es donde pecamos de perfeccionismo, porque queremos tenerlo todo, queremos acumular, esto es mío, etcétera, toda la información, dámela, dámela. Y al final no necesitamos tanto. Así que la regla del 40-70 está pensada para cuando buscas información. Es decir, que busques entre un 40 y un 70% de la información que necesitas. Que con esa información que encuentres será más que suficiente para hacer, pues si tienes que hacer un paper, si tienes que hacer un proyecto, un informe, lo que sea, que tienes suficiente. No hace falta que superes el 70% de la información para tenerlo todo, porque esto lo que va a hacer, de acuerdo, es que vas a colapsar. Tendrás tantas cosas por hacer y por revisar que finalmente nunca te vas a poner, pues ya sea a escribir o a grabar el vídeo o simplemente a generar ese informe que comentábamos antes. Así que cuando busques información, sé lo más escueto posible, pero tampoco mucho. Así que para ponerlo en cifras, y evidentemente esto como siempre es muy relativo porque las cifras son muy complejas, pues ponle entre un 40 y un 70% de la información que necesites. Del 0% que hay en Internet, pues evidentemente sería muy poco. Un 40 ya es más que suficiente y más de un 70 ya es un exceso. Ahí es donde empieza tu perfeccionismo. Y número 18, este es muy cortito, lávate la lengua. No sabes la cantidad de microbios, de acuerdo, de partículas que se acumulan en tu lengua. Hoy en día tienes lavadores de lenguas por 7 o 8 euros, de acuerdo, muy sencillitos, los tienes en Internet, en el mismo Amazon puedes encontrar y la verdad es que es una auténtica maravilla porque ahí eliminas muchísimas cosas y la sensación es que incluso tu propio aliento es mucho mejor y además es una cosa para vivir mejor también. Y por qué no decirlo, también es productivo porque te estás cuidando, es una cosa sencilla que te tomará menos de un minuto y lo puedes hacer cada día. Es más, estos limpiadores de lengua pueden durar muchísimo tiempo, años incluso. Entonces, es una microinversión para una gran rentabilidad a nivel de salud. Tip número 19. Divide las tareas entre revisión y creación. Fíjate que las de creación son aquellas que tienes que pensar más, que te tienes, digamos, que pensar y esforzar y exprimir tu cerebro para conseguir un resultado. Son aquellas que exigen un proceso creativo, aquellas que tienes que pensar un poquito más, por ejemplo, cuando tienes que elaborar un informe nuevo que nunca has hecho o una propuesta para un cliente que nunca has tenido. Pues en ese momento tienes que esgrimir todas tus fuerzas para saber qué es lo que quieres conseguir. En cambio, la revisión se refiere más a este tipo de tareas que las puedes hacer de forma más fácil y sin tanto nivel de energía. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo para rendir más es que dividas esas tareas entre creación y revisión. Revisión, fíjate que puede ser, por ejemplo, por revisar el propio correo o incluso una cosa que ya está hecha y que quieres mirar por si tiene algún tipo de falta, algún error sintáctico, gramatical, lo que tú consideres. Este tipo de cosas, al final, no necesitan tanta energía para ti. Entonces, divídelas y, sobre todo, utiliza tu nivel de energía para poder hacer todos estos tips. Más cosas. Tip número 20. Limita el contenido que ves. Y fíjate que he hablado muchísimo de la dieta digital y es que tenemos que hacernos una lipograsión digital. No hace falta consumir tantas cosas. Igual que antes decíamos una noticia por día, intenta, de acuerdo, que el consumo de blogs, de redes sociales, también lo tengas bastante limitado. Y es que todo esto engancha muchísimo, ya lo sabes. Al final, el poder de la dopamina está ahí presente. Las redes sociales no son baladí, es decir, está muy pensado, de acuerdo, por qué estás tan enganchado. Entonces, limita el contenido sí o sí. De hecho, si te das mucho tiempo en las redes sociales, también estás invirtiendo o desinvirtiendo en tu vida. Así que recomienda realmente dónde está tu tiempo. Prioriza realmente las cosas más importantes en tu vida y la dieta digital es una de las dietas más importantes. Incluso cualquier antes de dieta, la primera de todas es la dieta digital porque el problema lo tenemos a nivel mundial y es que la gente consume más de entre 7 y 8 horas de pantalla diaria. Repito, entre 7 y 8 horas de pantalla diaria. Es una auténtica locura, sumándolas todas. Por supuesto, aquí estamos hablando pues tanto de móvil, celular, ¿de acuerdo? De computadora, ordenador y, por supuesto, de televisión y otros medios tradicionales como la radio. Así que muchísimo contenido consumimos. Tip número 22. Porcentaje de dinero. ¿Sí? Porcentaje de dinero para probar. Esta a mí me gusta muchísimo. Es que reserva un tiempo, reserva un espacio de dinero para probar cosas nuevas. Hay gente que le llama la isla de la libertad, hay gente que le llama pues las probaturas, otros llaman las probatinas, y es que hay que reservar un espacio de dinero para probar cosas nuevas, un proyecto que te apetece muchísimo, algo que te gustaría empezar, y es que muchas veces al final, por el día a día, no tenemos tiempo de nada y terminamos gastando en cosas que son de poco valor, así que intenta reservar siempre un pequeño espacio. Aquí ya dependerá de qué porcentaje quieras añadir. Yo, en mi caso, de acuerdo, dedico un 5% anual de mi presupuesto, es decir, de mis beneficios, no de mi facturación, sino de mis beneficios, y siempre intento probar cosas nuevas, algún proyecto nuevo que no sale, otros que sí salen, algún curso nuevo, alguna experiencia también para aprender que sea muy diferente de lo habitual
habitual y aquí el porcentaje obviamente lo marcas tú y dependerá un poco de tu situación económica actual. Aquí, por supuesto, ya cada uno sabrá lo que puede gastar, pero sí que es verdad que es interesante saber un poco más de ti, porque así de esta manera aprendes a hacer cosas que no están tanto en el guión y que no son tan prefijadas como podrías prever. Haz puntitos de acuerdo. Tip número 23, un reto de fin de semana. Es algo que te recomiendo sí o sí. Yo, por ejemplo, de acuerdo, te cuento el mío de forma muy rápida. Yo uno de los grandes problemas que tenía y que todavía hay alguna cosilla, pero mucho menos, hay que decirlo, es el tema del perfeccionismo. Eso que decíamos antes del 40-70, yo evidentemente me iba más bien al 80-90 que no tanto al 40. Y es que una de las cosas que me pasaba es que cualquier cosa que hacía tenía que revisarla tropecientos millones de veces. Eso al final suponía un gran problema y es que todo lo que hacía se demoraba muchísimo tiempo y los proyectos eran lentísimos a cuentagotas. Cualquier cosa nueva siempre era un problema y se demoraba. Así que lo que hice fue una cosa que fue una locura para mí, que fue escribir un libro en un fin de semana. Sí, sí, lo que escuchas, escribir un libro en un fin de semana, que de hecho lo puedes encontrar gratuito por internet, que se llama Cómo ganarte a la gente en LinkedIn, ¿sí? Cómo ganarte a la gente en LinkedIn. En ese libro, de acuerdo, lo que intenté hacer es que en 2 días escribí el libro prácticamente sin revisión. Bueno, te voy a engañar un poco, y es que hice 2 días de escribir el libro y después le dediqué un día entero a revisarlo y también se lo pasé a mi socio David, de acuerdo, para que lo revisara él. Pero sí que es verdad que en 2 días no tienes tanto tiempo de poder mirar todos los textos, si está bien escrito, si no está bien escrito, hay que ir mucho más al grano. Y eso me gustó porque a partir de ahí entendí que yo podía crear un producto de bastante buena calidad en el menor tiempo posible. Y es que no hacía falta dedicarle tanto tiempo. ¿Para qué le vas a dedicar tanto tiempo si con este tiempo es más que suficiente? Así que, bueno, el reto de fin de semana lo puedes hacer para ti, para una cosa que realmente te gustaría superar, para alguna cosa que digas, uy, quiero probarme, quiero probar. Fíjate que esto que hice al final no es ningún riesgo. Lo digo porque hay gente que piensa en un reto de tirarse de, no sé, paracaídas en un avión, que está bien, pero no me refería tanto a eso. Fíjate que son cosas mucho más sencillas. Así que yo me encerré durante 2 días, 2 días sin conexión, y en esos 2 días pude escribir un libro de 90 páginas prácticamente. Creo que tenía 86, o sea que puede ser. Es decir, ojalá realmente lo pruebes y te salga algo parecido o incluso mejor. Ya me lo comentas, de acuerdo, también en comentarios. Tip número 24, aprendizaje compartido. En medida de lo posible, siempre intenta compartir de forma aprendida. Sí, está muy bien ser una rata de biblioteca, de acuerdo, una persona que le gusta mucho la lectura, como es mi caso, y siempre leer artículos científicos de cosas nuevas, pero aprender mutuamente, la verdad es que te sorprendes mucho, porque la gente cuando está en comunión es como que las ideas se vectorizan, es como que salen cosas tangenciales que nunca hubieras esperado. En cambio, tú en el fondo eres muy lineal, porque tu mente al final está pensada de una manera, tú ya te conoces, al final tú eres tu propio alter ego, y el hecho de hablar con otras personas que tienen una forma de pensar totalmente distinta a la tuya ayuda muchísimo. Así que recomendación, aprendizaje compartido siempre que puedas o incluso organizar cada cierto tiempo un pequeño encuentro con gente para que puedas hacer este aprendizaje y que todos durante ese tiempo hayan tenido que leer pues, ciertos temas, ciertos materiales o ciertas cosas que habéis acordado entre todos, por ejemplo. Tip número 25, temáticas diferentes. Igual que antes decía lecturas temáticas, intenta siempre buscar temáticas diferentes a la tuya. No te quedes con lo mismo. En mi caso, por ejemplo, sí, está el tema de la psicología organizacional, la productividad, la neurociencia. Todo eso está genial, me encanta. De hecho, el 80% de los libros que leo suelen ser sobre estas temáticas. Pero hay que reconocerlo. Al final, la mayoría de temáticas, de verdad, hay que tomar cosas nuevas, porque si no, no puedes hacer asociaciones diferentes. Siempre estás pensando en lo mismo y al final termina siendo previsible incluso para ti mismo. En cambio, cuando hablas de otras cosas, como decíamos antes, deep learning, ¿no? Todo el tema del blockchain, todo el tema de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, todo este tema al final te puede ensanchar muchísimo tu negocio y pensar en cosas que nunca habías pensado antes y las puedes utilizar también a nivel de tanto de marketing, de otras cosas que pueden ser súper interesantes. Tip número 26. Agenda tus relaciones. Sí, esto es un tip clarísimo para vivir mejor y sobre todo tener la sensación de que tienes un entorno que se preocupa por ti, que tú te preocupas por ellos. Y es que cuántas veces, de acuerdo, al final tenemos pensado llamar a una persona, sí, te voy a decir algo y no hay manera humana. Además, si no está agendado en el calendario, no existe. Y esto te pasa también en el trabajo. ¿Cuántas cosas se te olvidaron porque no estaban anotadas? Pues en las relaciones personales todo tira de cabeza. Sí, tengo que hablar a mi amigo X, ¿de acuerdo? Y al final nunca lo hacemos. Yo al final era una de estos. Al final agendaba relaciones y nunca lo hacía, porque al final no lo tenía en la misma calendario que utilizaba a nivel laboral. Mi recomendación, pero esto es muy personal, es que lo tengas todo junto. Sí, le puedes poner un color distinto o una separación, pero si no está en tu calendario habitual,
cuesta mucho mirar el otro calendario. Ya tenemos suficiente con un calendario como para que vengan con 2 calendarios. Así que agéndalo todo en el mismo calendario y, sobre todo, divídelo en diferentes círculos. El primer círculo, las personas más allegadas de confianza, y un segundo círculo, de acuerdo, que serían aquellas personas de menos confianza, pero que te interesa mantener el contacto, pues porque te caen bien, estás bien con ellas, hay una relación comercial y, por supuesto, estarían los clientes satisfechos, que también son importantes, ¿no? Así que agenda tus relaciones siempre que puedas. Y número 27, aprende a negociar. Estás negociando todo el día. Cuando, por ejemplo, cruzas la calle, estás negociando. Cuando hablas de alguien de política, estás negociando. Cuando hablas con alguien de si deberíamos tomar esta decisión o la otra, con tu socio en la empresa, estás negociando. Cuando haces ese trabajo en equipo, estás negociando. Es una de las habilidades, de acuerdo, más infravaloradas que hay. Y es que la negociación no solo es un tema de grandes startups, de conseguir un nuevo sueldo. No, la negociación la haces a diario con todas las personas de tu vida. Así que negociar mejor es una habilidad también crítica, que creo que tienes que mejorar sí o sí. Y número 28, olvídate de propósito. Sí, está muy bien todo el tema del Ikigai y, por supuesto, llama mucho la atención porque, en general, estamos muy perdidos en todos los sentidos. Pero no hay que aferrarse a un propósito concreto. Los propósitos son totalmente líquidos y van a ir cambiando durante la vida. Es decir, si tu misión ahora mismo es ayudar a ciertas empresas a conseguir que mejoren sus ventas o que estén mejor a nivel de salud mental, pues está bien, pero esto puede cambiar, ¿no? Es un propósito vital, es una cosa que ahora mismo estás viviendo con muchísima intensidad y que puede cambiar por completo. Igual que cambian las relaciones personales, las relaciones que tenemos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestra familia, todo cambia. Así que con eso no quiero ser muy crítico con el tema del propósito personal, pero me refiero a que no te lo tomes tan a pecho. Hay muchísimas cosas que pueden cambiar y, por supuesto, tú tienes la última opción. Así que mi recomendación es que no te centres tanto en el propósito. Tú ves gente de acuerdo que está pensando, sí, porque mi propósito es este, los ves ahí como muy encorsetados. Por favor, libérate. No hace falta, de acuerdo, seguir al pie y rajatabla el propósito. El propósito es una cosa que tú mismo creaste y si tú mismo lo creaste, tú también eres capaz de destruir. Y número 29, errar humaniza. ¿Qué te voy a contar, de acuerdo? Y sobre todo contar los errores. Yo veo en redes sociales y seguramente tú también que, bueno, todo el mundo cuenta unas lindezas impresionantes, unas lindezas que jamás hubieras visto de otras personas que tú conoces. Parece ser que todo el mundo esté bendecido, no sé si por Dios o por cualquier otro sitio, pero todo funciona genial. Creo que al final el error humaniza porque yo me pongo al mismo nivel que tú. Todos cometemos errores y lo sabes. Incluso las personas que tenemos más endiosadas al final cometen errores también. Mi recomendación en este sentido, de acuerdo, es que compartas esos errores, que no te preocupe. Al final siempre habrá los detractores que lo van a hacer igual incluso cuando publiques tus éxitos. Así que el hecho de comunicar eso humaniza tus relaciones personales y humaniza tu propia comunicación. Errar humaniza y, lo más importante de todo, de acuerdo, te da perspectiva de la vida y es que no es un error en sí mismo. Al final simplemente es una escala de valores. Tú le pones una etiqueta a una cosa, si es un error o no, pero en el fondo siempre es aprendizaje. Esto ya lo sabes. Al final nunca fracasas, siempre aprendes. Por lo tanto, importante este punto. Errar humaniza. Y número 30, y va bastante asociado a lo que decíamos antes. ¿No hace falta tener un propósito? No. Y el estilo de vida tampoco. Nos han vendido muchísimo de que tienes que estar con tu ordenador, computadora delante del mar, de acuerdo, con las olas saladas ahí, fantástico, con el sol en Bali. Y todo eso está genial. Y claro que lo puedes conseguir, pero tampoco es tan bonito. Seguramente cuando estés en Bali, delante del mar, pues la arena se va a poner en tu ordenador, a lo mejor se te lo va a cargar directamente y no podrás utilizarlo. Esto podría ser también. No digo que vaya a haber un tsunami, que también podría ser, de acuerdo. Y es que hay muchas cosas que tenemos endiosadas o conceptualizadas de cómo deberían ser, porque escuchamos por aquí, escuchamos por allá. La pregunta es, ¿esto es realmente lo que yo quiero conseguir, sí o no? Entonces, ahí es lo que tenemos que tener en cuenta en este sentido. Así que el estilo de vida es una cosa que nos hemos creado mentalmente, pero todo es perfectamente cambiable. El estilo de vida puede cambiar siempre. Podemos tener algunas pautas, algunas cosas que nos gustaría, pero a veces centrarnos demasiado en el lifestyle, en el estilo de vida, pues puede generarnos muchísima frustración. Y número 31, oye, habla con expertos de otras áreas. Igual que antes decíamos que hay que leer, que hay que aprender de otras personas, pues habla con expertos de otras áreas, claro que sí. Es decir, no puede ser que siempre estés hablando con los mismos. Yo podía hablar muchísimo con los de productividad y me encanta. De hecho, me asocié muchísimo también con ellos, hablamos mucho, nos comentamos por WhatsApp, pero oye, ¿no hay otras áreas?
no hay otras áreas de mejora, no hay otras cosas que puedas hablar. Es que al final te escuchas de ti mismo y todo el día estás hablando de lo mismo. Entonces, habla con gente que no tiene nada que ver contigo. Lo que vas a aprender es brutal. Y sobre todo, salte de las soft skills. Incluso si estás dentro de las soft skills, habla con gente que tenga que ver con el mundo de la informática, habla con gente que tenga que ver con el mundo de los robots, con el tema de la comida, agricultura. Es decir, no te quedes solo con las soft skills. Si yo, por ejemplo, hablara de productividad y hablara con gente de conflictos y gente, por ejemplo, que se dedica a gestión del estrés, está bien, pero estamos todos en lo mismo. Sí, más o menos será diferente, pero es muy parecido. Habla con gente que no tenga nada que ver contigo. Bueno, si lo haces, me lo dices también y me encantará también pues, conocer un poquito más sobre ti, porque me interesan perfiles totalmente distintos al mío y que sobre todo sean complementarios, que al final lo somos siempre, ¿no? Y 32, va muy sencillo este, nadie te debe nada. Y esto cuando lo aprendes de verdad y sobre todo lo interiorizas, cambia tu vida por completo. Nadie te debe nada. Siempre estamos pensando en que esta persona debería haber hecho esto, el cliente debería haberme mandado, es que el cliente debería haberse presentado. Nadie te debe nada y el hecho de atender esto hará que todas las cosas que pasen al final, pues bueno, tienen que pasar y ya está. Ese proceso de aceptación, que es tan costoso a veces para muchos de nosotros, es clave para empezar la liberación personal. Es decir, es cuando estamos atados a este tipo de creencias y cosas varias que nos pasan en el día a día, es cuando realmente sentimos que estamos anclados a algo. Nadie te debe nada. Incluso el cliente que tenía que estar ahí a las 5 porque te dijo que nadie te debe nada. Y el hecho de entender eso cambia por completo todas las relaciones personales que tengas con cualquier persona. Tip 33, humildad efectiva. ¿Qué significa con esto? Humildad efectiva. Y es que la efectividad al final es una cosa, de acuerdo, que es muy productiva y que es muy mecanicista, es verdad. Pero es que la humildad al final es un instrumento, es una competencia profesional también para conseguir cosas. Es verdad que la humildad, uno puede decir, yo soy muy humilde, de acuerdo, me porto muy humilde, pero la humildad, si la haces bien, termina dándote tus resultados. A lo mejor no a corto plazo, pero sí después a medio plazo o a largo plazo. La humildad es básica, de acuerdo, para desarrollarla, porque el hecho de saber que tú no sabes ciertas cosas y decirle a las otras personas abiertamente que eres un libro abierto y que te gustaría aprender, cambia la concepción universal que tienes con las otras personas, tus relaciones cambian, todo es mucho más genuino y lo más importante, tu desarrollo personal es exponencial. Y 34. El tema del miedo que te voy a comentar, únete a él. El miedo no es malo, ¿de acuerdo? Es una emoción que vivimos todos y al final es una información, es una notificación. Es como si tú estuvieras en el celular, en el móvil y tuvieras una notificación del miedo. El miedo es perfectamente válido y está genial que esté ahí. Únete a él, ¿de acuerdo? Únete al miedo. El miedo es bueno, hay que abrazarlo, hay que entender que es algo natural a nosotros y te va a ayudar a vivir mejor, porque no hay ningún ser humano, de acuerdo, que no tenga miedo. No, yo no tengo miedo a nada porque ya he superado todo, soy muy fuerte. Es esa mala expresión de ser muy fuerte. ¿Qué significa ser muy fuerte? Nadie se va a hacer fuerte, de acuerdo, con una fortaleza, porque entonces no habrás abrazado la vulnerabilidad. Para mí, unirse al miedo es la mejor forma de que te importa el miedo y que quieres convivir con él. Esto no significa después que te dejes negociar con él o que él siempre gane la partida, pero hay que llevarlo cogidito de la mano, porque al final es una emoción básica que tiene que estar ahí contigo y que evidentemente cuando se convierte en irracional, ahí es donde está el problema. Pero si es algo natural que tenemos ahí y hemos aceptado que convive con nosotros, bienvenido miedo. Ahí estás con nosotros. Tip 35. Nada es verdad. Y eso es lo más complicado seguramente de entender, ¿no? Y es que todos tenemos una forma de pensar, creemos que nuestra metodología de productividad es la mejor, es que yo hablo de esta manera, mis posts son fantásticos, yo tengo este criterio y este otro. Sí, pero nadie es verdad. Al final tú puedes decir lo que quieras, pero nadie sabe lo que realmente es verdad. Ni siquiera las religiones tienen la verdad, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, entender eso, pero entenderlo de verdad y lo más importante, interiorizarlo, que yo creo que es la palabra más complicada, pues cambia radicalmente las relaciones de todo tipo. Contigo mismo, sobre todo, pero con el resto también. Así que hay que tener en cuenta que nada es verdad. Ni siquiera lo que te estoy contando. Al final, esto que estoy diciendo aquí, pues sí, son milongas de productividad que están bien para vivir mejor, pero seamos francos, tú después puedas aplicar lo que tú quieras. Así que nada es verdad. Te lo digo de corazón. 1036, diferencias culturales. Una de las mejores cosas que yo he aprendido viajando por el mundo, estando en diferentes países, haciendo diferentes cosas, es que las diferencias culturales te ayudan a ser mejor persona y a tener mejor creatividad. Y es que hay una cosa que me gusta mucho y es que cuando tengo un problema, le suelo preguntar lo mismo a diferentes personas de diferentes países. Y me sorprende muchísimo, de acuerdo, en cada uno de los países cómo lo harían, ¿no? Yo estoy viviendo bastante tiempo en Grecia y en Grecia, evidentemente, la cultura reflexiva, el ágora, es bastante común. De hecho, en las aulas de la Universidad de Grecia, de acuerdo, todavía tienen ciertas ágoras, algunos de ellos.
Y es interesante porque los debates son lo más habitual del mundo. En cambio, cuando, por ejemplo, estuve también en países árabes, ¿de acuerdo? O estuve también en Irlanda, ahí veo que hay otro tipo de acuerdo de relaciones. En Irlanda, pues todos van mucho más al grano, en Estados Unidos también. Entonces, me gusta mucho saber estas diferencias culturales porque la idea es buscar cuál es el nodo entre cada uno de ellos y, evidentemente, elegir la que más te convenga o la que consideres que puede ser más útil. Pero, oye, hay que abrazar estas diferencias culturales, hay que preguntar más a personas de otras culturas porque lo puedes llegar a aprender, es brutal, totalmente recomendable. Así que ya lo sabes, diferencias culturales. Tip 37. Agradece por anticipado. Esto es lo que más me gusta. ¿Sí? Esto es una cosa que leí hace bastante tiempo y fíjate que hay cosas que todavía no existen, que todavía no has creado, todavía no sabes que vas a conseguir tal cosa. Agradecelo por anticipado. Pues gracias por el curso que voy a vender mañana, gracias por el curso que voy a hacer a la multinacional del mes que viene, gracias por el nuevo negocio que voy a crear. Evidentemente no sabemos si se va a producir, pero el hecho de dar las gracias por anticipado es un poco decirle a la vida que estás abierto a lo que pase. Y fíjate que no estoy hablando de leyes de atracción ni nada que ver. Yo soy más partidario de la ley de la asunción, que en el fondo es un poco pues imaginarte mentalmente lo que puede llegar para que lo que pueda llegar después realmente no te abrume. Porque cuando uno no lo ha construido nada a nivel mental, no se va a producir en el plano físico. Así que agradece por anticipado. De verdad, agradece por anticipado, no pasa nada. Normalmente estamos acostumbrados a ser egoístas agradeciendo. Y es que cuando te ha pasado algo bueno, pues ahora sí que voy a agradecer. Pues no, agradece por anticipado aquellas relaciones que vas a ver, aquellas personas que tendrás el lujo de poder volver a ver en unos meses, en unas semanas. Agradecelo por anticipado. Tip 38. No te aferres a las ideas. ¿Qué te voy a contar? Las ideas no valen nada y tú lo sabes. Las ideas no valen absolutamente nada, no tienen ningún valor. Sí, pero esta idea es buenísima porque puede cambiar el mercado. Sí, 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 pero hay que ejecutarla, tú ya lo sabes. Al final, el libro, o por decirlo así, la biblioteca es el cementerio de las grandes ideas. Todo el mundo ha escrito un libro, está en la biblioteca. Sí, esto lo pensé yo algún día. No, el conflicto de las generaciones, esto lo pensé yo algún día. Entonces, no te aferres a las ideas. Esto te va a ser totalmente improductivo. De hecho, cuanto más las compartas, más se van a expandir y tú mismo verás, de acuerdo, si es la mejor idea para ti o a lo mejor es la mejor idea para una persona de tu entorno que evidentemente la puede desarrollar de una forma mucho más mejorable que tú. Así que no te aferres a nada de verdad, como decíamos antes, porque nada es verdad. Entonces, esas ideas que tú piensas ya han sido creadas seguramente en la mente de alguien. El problema de todo esto es quién las ejecuta. Así que no te aferres a tus ideas. Y 39. La meritocracia. Uf, qué complicado es explicar este tema. Vivimos una sociedad totalmente meritocrática. Tal título, tal cosa. Y no te voy a decir no, que no crean los títulos o en la ciencia. Y me encanta todo esto. Y de hecho, toda mi metodología está basada en neurociencia. Pero hay que ser sinceros. La meritocracia, al final, es una especie de normas sociales que tenemos sobre el mérito. Pero el mérito realmente no existe como tal. Nadie realmente se merece nada por ser vivo. Es decir, por estar vivo no te mereces nada. Nadie tiene un derecho de nada. Todo lo hemos generado entre todos. Así que es verdad que es un poco fuerte decir esto, pero realmente la meritocracia no existe. Es una cosa que nosotros asignamos y que cambia radicalmente la mente. A mí cuando me dijeron por primera vez me voló la mente porque yo he crecido en una sociedad totalmente meritocrática. Si no tienes esta cosa, por supuesto, ni se te ocurra pedir esta otra. Entonces, la meritocracia al final es una cosa que es más un tema personal del valor que tú te asignas que no tanto las etiquetas que te puedan poner otras personas. Hay gente que tiene tropecientos doctorados y que no es incapaz, de acuerdo, de entender las emociones de las personas que tiene alrededor, como sus hijos, y en cambio hay otras personas que sí son capaces de hacerlo. Al final es un tema de insistencia, de implicación y de la motivación, que tiene una parte de dirección, y no tanto la meritocracia, que es un tema puramente de etiqueta social en este caso. Tip 40. Felicidad improductiva. ¿Sí? Estamos dentro de la tiranía de la felicidad. La felicidad al final no deja de ser un sentimiento totalmente subjetivo, algo personal. Cada vez es verdad que tenemos más estudios sobre este tema, pero fíjate que nosotros hablamos más bien de bienestar subjetivo y no tanto de felicidad. La felicidad es tan improductiva a veces que incluso pensamos en ella antes de tenerla y es que no se puede tener. Simplemente es un suspiro, son momentos concretos de acuerdo en los cuales conectamos con esa supuesta felicidad para decir soy feliz. La felicidad, por supuesto, no es un estado perpetuo, es una cosa que al final son sus vaivenes, es una montaña rusa emocional, pero dicho esto, de acuerdo a la felicidad, no significa que se te haga productivo. Es decir, la felicidad al final es un ejemplo, es una especie como de concepto, ¿sí? Que al final repercute muchísimas cosas. Y yo me centraría más en el bienestar subjetivo, que son aquellas cosas que te proporcionan salud en los 3 ámbitos, ¿de acuerdo?, que define la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, que son la parte física, la parte psicológica y, por supuesto, la salud social, que es igualmente importante, porque hoy en día sabemos que la soledad mata, pero de verdad, no es un tema simplemente que mata metafóricamente, sino que mata
a nivel de salud. Oye, dicho esto, gracias de verdad por ver este vídeo de 40 tips. Ahí es nada, 40 tips. Que sepas, de acuerdo, que podrás ver también el artículo de 42 tips para vivir mejor, que lo tienes directamente aquí en comentarios, ¿de acuerdo? En el mismo caption, digamos, dentro de YouTube y de Facebook. Y dentro de YouTube ahí también lo tienes, en LinkedIn también. Y, por supuesto, si lo lees y puedes dar un comentario sobre el tema, pues me encantará. Y también puedes decir temas nuevos, cosas que te gustaría, de acuerdo, que pudieras ver. Así que si estás ahora mismo en LinkedIn, o estás en Facebook o estás en YouTube, pues dale un like también, ayudarme a que esto llegue a muchísimas más personas y cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Me la comentas también y estaré encantado de leerte. Dicho esto, gracias de verdad por formar parte de este espacio, por formar parte de esta comunidad, a todas las personas que habéis puesto tu mensaje. Por mi parte, contento de volver aquí y, oye, volveremos en breve, seguro que sí. Tengo muchísimas cosas que contarte, que tengo muchísimas novedades. Cualquier cosita, de acuerdo, me la vas contando también. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.